Buenas tardes, profesor. A continuación, mis compañeras Gómez García, Daniela, Citania, Hernández Nolasco, Olga Lilia y su servidora Ramírez Herón María de los Ángeles, le vamos a explicar el artículo que se titula Descubrimiento de fármacos para la enfermedad de Chagas, optimización de prospectos multiparamétricos contra Trypanosoma cruzi en la serie de acilbenzotiazoles. Siguiente, por favor. Bueno, la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis es una enfermedad provocada por el protozoario Trypanosoma cruzi. Este va a tener diferentes vectores, los cuales los principales son las chinches y las tres clases principales son las mostradas en la diapositiva. La siguiente, por favor. La fase de la parasitosis de esta enfermedad se va a dividir en dos. Una es la fase aguda y otra es una fase crónica. En la fase aguda va a pasar casi desapercibida, ya que los pacientes no van a presentar síntomas, o si van a presentar, estos son muy leves. Esta fase se va a caracterizar porque hay una gran cantidad de parásitos en el torrente sanguíneo. Algunos síntomas que presentan las personas infestadas es fiebre, malestar en general o hinchazón y enrojecimiento en el área de la picadura, que esta suele ser cerca de los ojos o cerca de la boca. Por otro lado, la fase crónica ya se van a presentar problemas más graves, como problemas cardíacos, presentándose arritmias, o problemas gastrointestinales, como lo son las diarreas o el estreñimiento. ¿A qué sigue, por favor? Existen distintas formas de transmisión. Una de ellas es a través de la piel, con tripomastigotes que provienen de las heces del vector. Otra forma es materno-fetal, ya que si la madre está infestada de este parásito, puede transmitírsela al feto durante el embarazo. La número 3 es por hematocomponentes, debido a una transfusión sanguínea. En esta sangre va a estar presente el protozoario, y por último, también en el trasplante de órganos infestados con el parásito. Bueno, aquí se muestra el ciclo biológico del Trypanosoma cruzi, en el cual va a tener dos estadios, un estadio en el humano y un estadio en el triatoma o en el vector. Se comienza con que el vector se va a alimentar de la sangre y posteriormente va a excretar sus heces. En sus heces va a venir presente el tripomastigote metacíclico en su forma infectante. Posteriormente, estos tripomastigotes metacíclicos van a penetrar varias células en el sitio de la mordedura, y adentro de estas células se van a transformar en amastigotes. Estos amastigotes van a sufrir una fisión binaria en las células de los tejidos infectados. Posteriormente, los amastigotes intracelulares se transforman en tripomastigotes, los cuales van a reventar la célula y van a entrar al torrente sanguíneo. Posteriormente, este estado se define como el estado de diagnóstico, y los tripomastigotes van a infectar otras células y pueden transformarse en amastigotes intracelulares, formando sitios de infección nuevos. Este es el ciclo biológico del tripanosoma en el estadio en el humano. Ahora, en el estadio en el triatoma o el vector va a ingerir la sangre del humano infectado. Posteriormente, este tripomastigote se va a transformar a un epimastigote en el intestino medio. Posteriormente, en el intestino medio se va a multiplicar, y por último, en el intestino posterior se va a transformar a tripomastigotes metacíclicos, que es un estado infectante. La que sigue, por favor. Bueno, la distribución geográfica. Esta enfermedad está catalogada en 21 países de América Latina como una enfermedad endémica. Sin embargo, debido a la globalización, esta enfermedad
se ha localizado también en distintos países del continente europeo. También es considerada esta enfermedad dentro del ciclo de la pobreza, ya que esta pobreza limita a que las personas tengan un diagnóstico y por lo tanto un tratamiento oportuno de esta enfermedad. La que sigue, por favor. Actualmente en el mercado se encuentran dos tratamientos para esta enfermedad, el cual es el Nifurtimox, que es el 3-metil-4-nitrofurfurilidenoamino tetrahidro 4H 1,4 diosina 1,1 dióxido, y el benznidazol, que es el N-bencil 2,2-nitroimidazol 1-il-acetamida. El Nifurtimox es un compuesto nitroaromático derivado del nitrofurano. Su mecanismo de acción se basa en la reducción del grupo nitro en radicales nitroanión inestables, los cuales van a reaccionar para producir metabolitos altamente tóxicos, como las especies reactivas del oxígeno. El radical nitroanión va a reaccionar con los ácidos nucleicos del Trypanosoma cruzi, causando una ruptura en la cadena de su ADN. La que sigue, por favor. Bueno, el benznidazol es un derivado del nitroimidazol, el cual su mecanismo de acción, aunque no está del todo explicado, se sabe que tiene una acción tripanocida a través de la formación de enlaces covalentes de intermediarios de nitroreducción con macromoléculas del Trypanosoma cruzi, como es su ADN. También ha demostrado un aumento de la fagocitosis y lisis del parásito a través de mecanismos dependientes del interferón gamma. También la inhibición del crecimiento del agente causal por bloqueo de la NADH fumarato reductasa. Y por último, la inhibición de la síntesis de proteínas y el ARN del Trypanosoma cruzi. La que sigue, por favor. Ahora bien, hablemos de los benzotiazoles. Los benzotiazoles son compuestos heterocíclicos formados por la fusión de dos anillos que poseen un átomo de azufre en la posición número 1 y un átomo de nitrógeno en la posición número 3. La que sigue, por favor. Actualmente se ha estudiado la amplia actividad biológica de los benzotiazoles, como se puede observar. Algunas de estas actividades es antiviral, microbiana, antifúngica, antihelmíntica, antibacterial, antiinflamatoria, anticonvulsionante y antileishmanicida. Actualmente está en estudio la actividad antichagásica de estos benzotiazoles. Estos actúan inhibiendo a la enzima triosafosfato isomerasa, la cual está involucrada en la vía glicolítica del Trypanosoma cruzi. Y también se encuentra en estudio el ácido 4,5-trifluorometil 1,3 benzotiazol 2-il-benzoico o abreviado BT3, ya que este ha presentado una mayor actividad tripanocida comparado con sus análogos. Ahora voy a hablar acerca de los antecedentes. Bueno, fue en el año de 1907 cuando el médico brasileño Carlos Chagas descubrió un insecto que infestaba principalmente en las viviendas rurales y que se alimentaba de sangre humana durante las noches. Al analizar el interior de este insecto encontró numerosos protozoos flagelados y posteriormente logró demostrar por medio de sus experimentos la transmisión de estas formas flageladas a monos que estuvieron en contacto con el insecto. Al observar la sangre del mono encontró que la morfología de este parásito era completamente diferente a todas las especies del Trypanosoma ya conocidas, por lo que el médico los llamó Trypanosoma cruzi, en honor a un maestro que él tenía llamado Osvaldo Cruz.
Fue en el año de 1909 cuando él reportó el primer caso de la infección por este parásito en un humano, con lo que gracias a esto fue capaz de describir todos los aspectos de esta nueva enfermedad tropical, como el ciclo biológico completo, los vectores, los hospederos y las manifestaciones clínicas que causaba. Fue en el año 1928 cuando ya era de un dominio de todas las personas que vivían en las zonas rurales y ya era muy conocido que el triatominio era el transmisor de esta enfermedad. Cabe mencionar que a pesar de que el primer reporte de esta enfermedad la hizo el Dr. Chagas, existen indicios que sugieren que Carlos Darwin pudo haber contraído la enfermedad en la expedición que hizo a Sudamérica en 1835, ya que presentó síntomas muy característicos de esta enfermedad. La siguiente, por favor. Bueno, ya que aproximadamente ya van 100 años desde el descubrimiento y de haberse identificado el Trypanosoma cruzi, esta enfermedad no se ha podido combatir efectivamente. En estos últimos años, el tratamiento se basa en dos fármacos, como que ya se mencionaron anteriormente, el Nifurtimox y el Metronidazol, los cuales por su mecanismo de acción inducen a una gran variedad de efectos secundarios en el hospedero, además de que su tratamiento es demasiado largo y no ha sido efectivo principalmente en la fase crónica de esta enfermedad. En estos últimos años también se han rediseñado y se han propuesto a los benzotiazoles como posibles alternativas para tratar diversas patologías, incluyendo las microbianas, y también recientemente hay una nueva serie de benzotiazoles que ha sido evaluada por métodos computacionales como potenciales antimicrobianos, los cuales han demostrado tener actividad in vitro en contra de Trypanosoma cruzi. Bueno, un compuesto que ha sido muy utilizado y que se está estudiando es el ya mencionado, el BT3, el ácido 4,5-trifluorometil 1,3 benzotiazol 2-il benzoico. Este compuesto ha presentado una mayor actividad tripanocida comparado con los otros compuestos igual derivados de los benzotiazoles. La siguiente, por favor. En la actualidad se están haciendo estudios sobre nuevos compuestos derivados de los benzotiazoles y en este caso el compuesto de interés es el compuesto N5-fluoro-6-trifluorometil benzotiazol 2-il ciclopropano-carboxamida. Este compuesto ha sido calificado como un compuesto líder en la inhibición de la actividad de Trypanosoma cruzi y el cual es el compuesto de interés en nuestro artículo. Bueno, a continuación se explicarán los mecanismos de reacción. ¿A qué sí? Bueno, se sintetizaron una gran variedad de compuestos hasta llegar al compuesto de interés, que es el compuesto número 50. Se partió de una molécula que es el compuesto número 1 y se seleccionó ya que es fácil su síntesis. ¿A qué sigue, por favor? El mecanismo comienza con la amina, ya que esta va a reaccionar con el carbono del carbonilo, por lo que se va a formalizar un enlace carbono-nitrógeno, dando lugar a la salida del cloro. Posteriormente, este cloro del medio va a sustraer un hidrógeno para formar ácido clorhídrico y dar lugar a la formación del compuesto de interés. El que sigue, por favor. Bueno, aquí se muestra la reacción general de la síntesis del compuesto número 50, que es el compuesto de interés. La que sigue, por favor. Bueno, en este mecanismo, en un primer paso,
el par de electrones de la amina formaliza un enlace pi con el benceno, deslocalizando los dobles enlaces para que uno de estos formalice un enlace sigma con el yodo de la siguiente estructura, en donde el enlace yodo-nitrógeno le sirve como par electrónico al nitrógeno para quedar con carga negativa. En el siguiente paso, el nitrógeno con carga negativa con uno de sus pares electrónicos sustrae un hidrógeno ácido para que el enlace carbono-hidrógeno formalice un enlace pi, y el enlace pi carbono-nitrógeno se deslocaliza hacia el nitrógeno para eliminar la carga positiva, como se observa en la figura número 3. En el siguiente paso, la amina con su par electrónico reacciona con el carbono en posición beta al carbonilo de la siguiente estructura, en donde el enlace pi carbono-nitrógeno se deslocaliza hacia el nitrógeno para que éste obtenga una carga negativa. En el paso número 5, observamos la estructura formada en donde hay una reacción intramolecular de reacomodo de protón, en donde el nitrógeno que queda cargado negativamente sustrae un hidrógeno del nitrógeno, que queda cargado positivamente para que éste ceda su par electrónico hacia el nitrógeno, eliminando la carga positiva y consecuentemente también la carga negativa, tirando una molécula neutra como se observa en el paso número 6. La siguiente, por favor. No, sí es esa, está bien. Bueno, posteriormente un ion metóxido va a sustraer al hidrógeno de la unión hidrógeno-nitrógeno, formando una carga negativa en este hidróxido de metilo. Posteriormente hay una reacción intramolecular en donde el nitrógeno cargado negativamente con uno de sus pares electrónicos va a formalizar un enlace pi nitrógeno-carbono, desplazando el enlace pi hacia el enlace carbono-azufre, el cual se une al carbono unido al yodo, desplazando a este hacia el medio. Posteriormente se va a llevar a cabo una reacción de ciclación tipo 5-exotrig. Posteriormente, el otro ion metóxido va a formalizar un enlace sigma en el carbono carbonílico, y el enlace carbono-oxígeno se va a desplazar hacia el oxígeno, otorgándole una carga negativa. Un par electrónico del oxígeno cargado negativamente va a formalizar un enlace pi, eliminando el enlace carbono-nitrógeno, en el cual el nitrógeno se queda con el par electrónico. Un paso subsecuente, observamos la formación de un éster y la estructura en donde el nitrógeno queda cargado negativamente, va a interaccionar con el hidrógeno del ácido hídrico, en donde el enlace hidrógeno-yodo se desplaza hacia el yodo formando un ion yoduro. Por último, en la estructura se observa la formación de una estructura neutra en donde el nitrógeno tiene solamente un par electrónico más el yoduro. Bueno, en esta reacción, en la primera estructura, la parte de la amina reacciona con el carbono del carbonilo del halogenuro de ácido, en donde el par electrónico del nitrógeno de la amina formaliza un enlace con el carbono carbonílico, desplazando el enlace pi carbono-oxígeno, otorgándole al oxígeno una carga negativa. En el siguiente paso observamos que el par electrónico de la trietilamina sustrae un protón del nitrógeno que quedó cargado positivamente, en donde el par electrónico del enlace nitrógeno-hidrógeno retorna hacia el nitrógeno para eliminar esta carga positiva. Posteriormente, el oxígeno que está cargado negativamente formaliza un enlace pi con el carbono y desplaza el cloro hacia el medio, en donde al mismo tiempo este cloro va a sustraer el hidrógeno del nitrógeno de la dietilamina para eliminar esta carga positiva. Finalmente observamos la formación de la estructura neutra más la trietilamina más el ácido clorhídrico. La siguiente, por favor. Bueno,
Después viene la discusión de pruebas biológicas. Bueno, como ya dijeron mis compañeras, se hizo varios derivados de los aminobenzotiazoles. Se hicieron alrededor de 660 derivados. Y todos estos derivados se hicieron pruebas in vitro en microsomas de hígado de humano y de ratón para comprobar su estabilidad metabólica, su citotoxicidad y su actividad. Bueno, eran similares a los que tengo a la molécula que tengo al lado y tenían diferentes sustituyentes, como se pueden dar cuenta. Bueno, al final, como dijimos, el compuesto 50 de todos estos 60 compuestos fue el que destacó en esas pruebas y se pasó a la siguiente fase en la cual se le hicieron unas pruebas ADME. Las pruebas ADME se refiere a la absorción, distribución, metabolismo y excreción de la molécula una vez en el cuerpo. En lo que vendría siendo absorción, se hizo una prueba a computadora con medios líquidos intestinales, donde se tuvo, para probar su absorción, cómo funcionaría en vía oral, del intestino al torrente sanguíneo, lo cual se obtuvo pues una cantidad baja, pues solo tenían 51 microgramos entre mililitros. Su afinidad por las proteínas plasmáticas, de hecho, es alta en humanos y pues baja en ratones. Bueno, en ratones sí. Estos se hizo haciendo una división entre la concentración de la molécula en sangre sobre la concentración de la molécula que no estuvo ligada a alguna proteína en el plasma. Entonces, como podemos darnos cuenta, teníamos muy poco compuesto, que no estaba con las proteínas plasmáticas, mientras que en la rata estaba menos unido. También se hizo pruebas con células hepáticas para su metabolismo, en las cuales se tuvo 174 con el coeficiente de permeabilidad aparente. Se considera alto, pues un número mayor a 150 es un número alto. A la siguiente. Después se hizo la farmacocinética, se sacaron más datos de la fármaca venosa, cómo se estaba limpiando la sangre del compuesto. Y bueno, en ratones tuvimos que se tenían 5.26 mililitros por minuto, mientras que en humanos era más lento, pues era 0.41 mililitros por minuto. Esto se puede explicar por la afinidad a las proteínas plasmáticas que vimos anteriormente, donde los humanos tenían mayor afinidad y los ratones menos afinidad. La vida media del fármaco fue de casi 1 hora. La vida media se refiere a cuánto tiempo tardó el 50% de la molécula en ser excretada por el cuerpo. Y bueno, se vio que las dosis cambiaban de acuerdo a su vía de administración. Para que fuera efectiva por la vía oral, se necesitaba una dosis de 50 miligramos sobre kilogramos, mientras que por vía intravenosa era de 5 miligramos sobre kilogramo. También durante la revisión del aclaramiento, se encontró que un metabolito de este compuesto en el cuerpo era el compuesto 49A, que podemos ver también en la imagen. Y bueno, en la siguiente imagen se puede ver cómo se infectan a 3 ratas
con T-Cruci, se les dio una sola dosis del compuesto 50 y el bentinidazol, y obviamente tuvimos una rata sin tratar. Y las 3 imágenes de arriba son a los 2 días de haberlas infectado, y la imagen de abajo es a los 4 días de haberlas tratado. Recuerden que solo le dimos una dosis, no le dimos más. Y como pueden ver, la rata que no está tratada, podemos ver que se está esparciendo mucho. Son los como circulitos de luz naranja. Con el compuesto 50 podemos, casi no se ve, o sea, se ve más como en la pata izquierda, casi no tanto en la derecha. Y con el bentinidazol, la verdad no se nota casi nada de que aún esté el T-Cruci. Y bueno, después aquí están las conclusiones. Y bueno, las conclusiones que sacamos de los diferentes derivados que hicimos, que bueno, fueron los 60 compuestos, es que el grupo ciclopropilo es el que da la actividad antiparasitaria a la molécula. El hidrógeno en la amida provoca que la actividad anti-T-Cruci no se vea disminuida. Los sustituyentes trifluorometilo y nitro mejoran la actividad antiparasitaria, y en cuanto al compuesto 50, pues bueno, fue el que tuvo los resultados más favorables en las pruebas farmacológicas in vivo e in vitro, y tuvo un rendimiento del 66%. Bueno, aquí está la bibliografía consultada. Esto sería todo, profesor. Por nuestra parte, muchísimas gracias.